Bueno, pues ya saben que cometí un error garrafal, entonces justo, ¿no? Entonces, argumentando aquí sobre el U de G y el L de G, pues nótese que al ser G continua, y F también es continua porque ahí se tomó, ¿no? Entonces, pues precisamente, ¿no? El U de G, al ser aquellos X en el dominio, tales que cumplen esta fórmula, pues lo podemos poner como que G de X menos F de X es menor que epsilon, perdón, que R, ¿vale? Y también el otro, ¿no? Este de acá lo podemos pues modificar de igual manera. Podemos pasar la epsilon que está restando, sumando del lado derecho y la g restando, ¿no? Entonces esto nos quedaría igual que la r es mayor, pero ahora se cambian los signos, ¿no? Ahora es f menos g. Y por supuesto este es los x en x. Este es el L de G, ¿no? Entonces ahora sí, pues estas son una suma de funciones continuas, pues vuelve a ser una suma de funciones continuas. Entonces son todos aquellos x's de tal forma que la imagen bajo esta función cae a la izquierda de R, ¿no? Entonces ahora sí, U de G es, tome usted la función f menos g y fíjese en la preimagen del conjunto menos infinito coma R. Y de manera análoga, pues L de G es f menos g a la menos 1, o sea, la preimagen del siguiente conjunto, y es el mismo, ¿no? Menos infinito, coma R. Ok. Y entonces, pues estos dos conjuntos son preimágenes bajo funciones continuas de conjuntos abiertos, y entonces, pues por lo tanto, U de G y L de G son abiertos en X, ¿no? Son subconjuntos de X. Muy bien. Entonces ahora vamos a ocupar el lema de las... de que si una álgebra separa puntos, entonces de los dos puntos y dos valores posibles existe una función que a cada punto lo manda uno de los valores determinados, ¿no? El último o el penúltimo video antes del error, ¿no? Y entonces ese lo vamos a ocupar precisamente para ver, ¿no? Que tenemos ya una cubierta de X dada, ¿vale? Entonces fíjense lo siguiente. Afirmamos que el conjunto, o más bien la familia de los conjuntos U de G, donde G está en el álgebra, estos conjuntos fueron definidos para los elementos en la cerradura del álgebra, entonces por lo tanto pues lo puedo tomar solo en el álgebra, ¿no? G está en A y G en T vale F de T, ¿no? Y esto para T en X, ¿no? O sea, fíjense, ahora vamos a fijar esta T y vamos a echar en un costal todos los U's de G. La única condición que le vamos a pedir a la G es que viva en el álgebra y que además en el punto T valga exactamente lo mismo que F, ¿vale? Y entonces, pues nosotros quisiéramos ver, por demostrar, que esta familia, los U de G, con G corriendo en el álgebra, y tal que G de T sea lo mismo F de T, esto queremos demostrar que es una cubierta abierta
para X. Y pues bueno, aquí no hay tanta bronca, ¿no? Fíjense. F de t, este es precisamente el R1 y A1 del teorema pasado es t, ¿no? Entonces, garantizar que la función pase por aquí no tiene ningún solo problema, ¿no? Ahora, pero lo que queremos ver es que es una cubierta de X. Entonces nosotros, si nos agarramos un punto en X, deberíamos de encontrar una G tal que ese X vive en U de G, ¿no? Entonces precisamente aquí es donde ocupamos el lema, ¿no? Porque miren, sea X en X. Entonces, para que ese X esté en algún U de G, pues tendría que cumplirse la propiedad que determina a U de G. Permítanme ponerlo aquí donde está más explícito, aquí. Tendría que cumplir con esta propiedad. Muy bien, perfecto. Entonces noten aquí, la f ya fue una función que se nos dio, ¿no? El r también ya es un número que se nos dio. Entonces, para respetar esta desigualdad, basta elegir cualquier número que esté por debajo de esa suma, ¿no? Entonces aquí nos falta además más cosas, ¿no? Entonces sea X en X y nos falta decir quién es R2. Bueno, R2 va a ser un real, pero que se encuentre por debajo justamente de lo que haga la f de x más r, ¿no? Entonces automáticamente, bueno, voy a tomar este valor, porque así nos sirve, ¿no? Porque les repito, quiero testificar esta desigualdad. Entonces necesito que la función que va a aparecer valga un real en x que esté por debajo de esta suma. Entonces, pues por eso aquí R2 tiene que estar por debajo de esta suma de acá, ¿no? Entonces fíjense, así, por el lema este que dice que un álgebra que separa puntos y contiene a las constantes, entonces si me das 2 puntos y 2 valores, podemos encontrar una función en la cerradura del álgebra. En el álgebra, ¿no? De tal forma que a un elemento del dominio lo manda un valor y al otro lo manda al otro valor, ¿no? Entonces, sí, por el lema este que acabo de recitar, hay una función h en el álgebra, tal que pues h de t va a valer lo que habíamos escogido, que era R1, o sea, f de t. Pero además, h en x va a valer R2, que es menor estricto que lo que vale f en x más r. Y entonces pues esto nos quiere decir que x vive en u sub h, ¿no? Y entonces pues ya concluimos, ¿no? Entonces por lo tanto la familia de las u de g, tal que g en t vale lo mismo que f en t, y la g está en el álgebra, es cubierta abierta de x. Y entonces eso es perfecto porque x es compacto y es una propiedad que no hemos empleado. Entonces, precisamente, bueno, no lo hemos empleado directamente, ¿no? Entonces, como es compacto, pues hay una subcubierta finita, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay G1 hasta Gn en el álgebra, de tal forma que ya x se queda contenido en la unión desde i igual a 1 hasta n de ¿quién? De u de g i. Perfecto. Muy bien, entonces eso fíjense cómo es el primer paso, ¿no? Y entonces ahora se define
Ojo porque aquí todo fue hecho para t fija, ¿no? Entonces vamos a definir h sub t como el mínimo de todas esas gi's que nos salieron. Entonces voy a ponerle el mínimo desde i igual a 1 hasta n de las g's i's. ¿Vale? Muy bien. Lo voy a cortar aquí para